Bien, jóvenes, a continuación vamos a hablar de las ecuaciones diferenciales. Vamos a ver las definiciones básicas, vamos a clasificar las ecuaciones diferenciales. Entonces, antes de iniciar, les recuerdo que tenemos unos textos guías sobre los cuales vamos a trabajar. El modelo de ejercicios que vamos a desarrollar en el curso son los que encontramos en los libros de Becerril y de Denis Hill. Esas son las portadas de los libros. Los pueden encontrar digital en internet. Y este en particular lo pueden encontrar en físico en la biblioteca de la universidad. Bien, entonces, partiendo de ahí, de qué tipo de ejercicios vamos a desarrollar en el curso, los que ellos. Entonces, cuando hablamos de ecuaciones diferenciales, voy a partir de hacer una comparación entre lo que nosotros sabemos con lo que vamos a estudiar ahora. Aquí vamos a hablar de ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que, por ejemplo, en álgebra, en la álgebra básica, la que vemos en el colegio, por ejemplo, nosotros nos piden, por ejemplo, resuelva la ecuación, una ecuación lineal, por ejemplo, 3x más 1 igual 5. Listo. Entonces, nosotros sabemos de álgebra que esta es la incógnita y que esa incógnita es un número real, ¿cierto? La cuestión es que ahora, en nuestro curso, en ecuaciones diferenciales, las incógnitas son más que números, son funciones. Entonces, nos van a preguntar, por ejemplo, cosas como la siguiente. Resuelve la siguiente ecuación. Entonces, la noción de una ecuación, pues tú la tienes clara, que es una igualdad en la que te relacionan operaciones conocidas con cantidades desconocidas. Aquí es el caso de números en álgebra. En ecuaciones diferenciales pueden aparecer cosas como la siguiente. Entonces, aquí me preguntan es, por ejemplo, ¿qué es la incógnita? Es una función y. Para este ejemplo en particular, y depende de x. Entonces, lo que me preguntan, ¿cuál es la función que cuando la derivas y luego a esa derivada le sumas 3 seno de x, eso te da igual a 0? Entonces, en las ecuaciones diferenciales que vamos a estudiar, se relacionan mediante una igualdad a una función y la derivada de ella, de la función, en combinaciones entre funciones que dependan, generalmente la que nos interesa a nosotros, que depende de la variable independiente. Ahora aclaramos todos esos términos. O puede que no dependan de la variable independiente, sino de la variable dependiente. Y queremos hallar es como solución a una función. Entonces, para este caso estoy buscando una función que cuando la derivo y luego le sumo 3 seno de x me da 0. O sea, ¿cuál es la función? Esos son problemas que nos interesan en este curso. Entonces, la diferencia es que ahora, mientras aquí eran números, aquí son funciones. Entonces, ahora viene la clasificación. Es que cuando hablamos de esas funciones, puede que las funciones sean de una variable o de más de una variable. Entonces, cuando hablamos de funciones que sean de una variable, estamos mirando este caso. Aquí las funciones son de una variable, que serían funciones de una variable. Por ejemplo, cuando te hablan de funciones de una variable, lo más probable es que se te venga a la mente una relación como esta. Entonces, sí, cuando hablamos de ese tipo de
de funciones que queremos hallar, vamos a tratar con ecuaciones diferenciales ordinarias. Y lo de ordinarias se refiere al hecho de que las derivadas que aparecen en la expresión son derivadas de funciones de una variable, o sea, las derivadas que nosotros trabajamos en el curso de cálculo 1, cálculo diferencial. Listo. En cambio, cuando tú te remites a funciones de más de una variable, en el caso, por ejemplo, de una función z que dependa de tres variables, por decir algo, bueno, voy a cambiar el nombre aquí, vamos a colocarle w, por decir algo, una función que describa la posición de una partícula en el espacio, en una habitación, ponle tú. Entonces, depende de la posición en x, y, z. Aquí lo estoy llamando x, y, w, no importa el nombre de las variables. Entonces, por poner un ejemplo simplemente. Entonces aquí z es una función de tres variables. Ya cuando trabajamos con ese tipo de funciones de varias variables, lo que tenemos que decir sobre ellas respecto a las derivadas y cómo resolver la ecuación no se mantiene exactamente igual a lo que se hace en el caso de las ordinarias. Entonces ya esa es otra clasificación de las ecuaciones. Esas son ecuaciones diferenciales parciales. Entonces las ecuaciones diferenciales parciales no son el objetivo de este curso, porque ya son un curso más avanzado de ecuaciones que uno suele verlo cuando ya ha pasado primero por el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Este curso que vamos a desarrollar es de ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces las expresiones que nos interesan son aquellas en las que la incógnita es una función y depende de una sola variable. Bien, entonces esa es la aclaración sobre qué es una ecuación diferencial y cuáles son las ecuaciones diferenciales que nos interesan. Ahora, resulta que en adelante vamos a ver bastante estas tres letras. EDO, para hacer referencia a una ecuación diferencial ordinaria. Entonces, en adelante, nuestras ecuaciones les vamos a llamar EDO, ecuación diferencial ordinaria. Pues obviamente por cuestiones de acortarle el nombre y porque nos interesa ver que estamos especificando qué tipo de funciones espero encontrarme en la solución de mi problema. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una ecuación diferencial? Una igualdad, en el sentido estricto de lo que es una ecuación, es una igualdad en la que la incógnita es una función y dentro de esa igualdad yo me encuentro relacionado mediante las operaciones básicas, me encuentro relacionado a la función y a sus derivadas. O sea, pueden estar la primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, hasta cualquier orden de derivada. ¿Listo? Esa es la definición en general. Ahora, lo siguiente sería cómo se ven las ecuaciones diferenciales, o sea, cómo se representan, cómo yo las identifico en un libro. Por ejemplo, aquí lo que nos describen formalmente es lo siguiente. Nos dicen que, mira, tú puedes presentar una ecuación diferencial o te la puedes encontrar de varias formas. Puede pasar que te encuentres una ecuación diferencial así. Por ejemplo, 5y2' menos 3y' más y igual 0. Eso es una ecuación diferencial que estaría presentada en la forma que aparecen en un lado de la igualdad y del lado contrario lo igualo a 0. O también suele pasar que te encuentres la ecuación de esta forma. Por ejemplo, simplemente sería despejando alguna de las derivadas. Digamos que despejamos la segunda derivada. Entonces, esta expresión, tal vez, o sea, bueno, este razonamiento de despejar alguna derivada, lo veo
más que todo es cuando buscamos aproximaciones numéricas de las derivadas, pensando en métodos para resolver ecuaciones diferenciales de forma numérica. Pero es una representación que se suele presentar en algunos métodos para resolver las ecuaciones. Entonces lo que me dicen las dos definiciones son eso, que mi ecuación diferencial me la pueden presentar como una expresión que está igualada a 0, o me podrían decir que mi ecuación diferencial se ve como una en la que aparece despejada alguna de las derivadas, cualquiera, usualmente la de mayor orden. Bien, a eso es lo que se refiere a la definición que está enunciada. Recuerden que todo esto que estoy comentando aquí, estas definiciones, hacen parte de las notas de clase, que ya se supone que, bueno, se sugiere que antes de ver este video tú hayas ido a la sesión de la semana, ver el PDF. A ver, lo voy a orientar por acá. Por ejemplo, que vayas aquí a la unidad 1, entre donde dice semana 1, ingresas al enlace, y lo que se esperaría es que puedas familiarizarte con el material, lea las definiciones, tienes la opción de descargar el documento PDF. Yo redacté para ustedes, para trabajar el curso, y aquí están las definiciones que se están trabajando en esta sesión, en esta semana. Entonces, de aquí es que estoy tomando las definiciones que aparecen en el tablero, en donde voy a ir detallando, pues, a lo que se refiere cada una de las definiciones. Aquí vas a encontrar adicional unos ejemplos referentes a esas definiciones. Entonces, lo ideal sería que primero le des un par de lecturas a este material y luego te enfrentes al video para comparar y despejar las dudas. Bien, entonces sigo por acá. Tenemos que plantear una forma en la que yo pueda identificar las funciones, pueda clasificar las ecuaciones diferenciales. Una primera clasificación es de acuerdo a su orden. Entonces, cuando hablamos del orden de una ecuación diferencial, simplemente es ubicarnos dentro de la ecuación el término que tenga la mayor derivada. Ese término me va a determinar el orden de la ecuación. Entonces, por ejemplo, ejercicios tomados del libro de Denis Hill. Por ejemplo, si tú te fijas en la ecuación número 2, voy a escoger algunos más simplemente de aquí de la sesión. Si tú te fijas en la ecuación número 2, aquí tú puedes decir que es de orden 3. ¿Por qué es de orden 3? Porque te fijas simplemente el término que tiene la mayor derivada es este, orden 3. Tercera derivada. Esa es la notación de Leibniz para las derivadas. Tercera derivada. Esa derivada tercera de y con respecto a x, es lo mismo que escribir derivada tercera. Es lo mismo. O sea que esta ecuación diferencial es de orden 3. Entonces tal vez alguien puede preguntar, ¿y este 4? ¿Qué pasa? Pues ese 4 simplemente está elevando a la 4 a la primera derivada, pero no tiene que ver directamente con el cálculo de la derivada. Por eso no me puedo distraer con eso y aseguro sin temor que esa es una ecuación de orden 3. Bien. Ahora, otra que podemos tomar de ejemplo. A ver, digamos, esta de acá. Esta es una ecuación de, a ver, esta ecuación de orden derivada, es la derivada más grande que aparece en la ecuación, orden 2. Por ejemplo, también tienes esta, sería de orden 3, ¿cierto? Aquí aparece en la notación prima, sería simplemente orden 3. La mayor derivada que aparece en la expresión es esta. Por ella
me referencia a el orden de la ecuación. Bien, eso respecto al orden de una ecuación diferencial. Coincide con el orden de la mayor derivada que aparece en la igualdad. Listo. Otra característica, bueno, tenemos la linealidad. Entonces, la linealidad, vamos a plantearla de la siguiente manera. Entonces, la linealidad, lo que me dice la definición en otras palabras, sin tanto formalismo del que aparece ahí, es que una ecuación diferencial es lineal mientras que los términos que aparecen multiplicando a la función o a sus derivadas sean términos que dependen solo de x. E incluso esta función también debe depender solo de x. De lo que me pide la definición es que una ecuación diferencial se denomina lineal si los términos que aparecen multiplicando a y o a sus derivadas e incluso la función que aparece en el lado derecho del igual sean términos que solo dependen de la variable independiente. En este caso se llama x, podría ser cualquier nombre. Caso contrario, se denomina una ecuación diferencial no lineal, cuando no se me cumple esa condición. Entonces veámoslo a través de los ejemplos, otra vez tomados del Denisil. Mira, tenemos el caso de una ecuación como esta. Esta es una ecuación, la número 3. La número 3 es una ecuación y vamos a ir utilizándolo la terminología anterior también. De la definición anterior tenemos que es de orden 4, ¿cierto? Por la derivada que aparece ahí. Y respecto a su linealidad o no linealidad, tendríamos que decir que es lineal. ¿Y por qué sé que es lineal? Entonces repito, los términos que están multiplicando a y a sus derivadas dependen solamente de la variable t, en este caso. La variable t sería la variable independiente. Lo mismo que el lado derecho del igual. Son expresiones que no dependen de y, por tanto la ecuación es lineal. Caso contrario, cuando no es lineal. Por ejemplo, no es lineal cuando te encuentras algo parecido al ejemplo 4. Fíjate, lo que pasa aquí es que en el ejemplo 4 tienes una expresión en la que exactamente la función que está aquí depende de dos variables, r y de u. Entonces la cosa es que u en este caso es una expresión, es la función incógnita. U es la incógnita. U es la incógnita. Entonces, tienes que U es la incógnita y además hay una expresión dentro de la ecuación que depende de U, que es la función coseno. Ese término hace que la ecuación no sea lineal. Esa expresión no es lineal. No es lineal. Bien. Otra ecuación. Por ejemplo, la ecuación esta de acá. La ecuación número 7. La ecuación número 7 sería lineal. ¿Por qué es lineal? Es lineal porque estas expresiones que aparecen multiplicando a y' y a y tercera, y tenemos incluso en el lado derecho, son expresiones que no dependen de la variable y. Aquí podríamos asumir que la variable y depende de la variable teta. Entonces resulta que lo que están señaladas en rojo son expresiones que no dependen de y, solamente dependen de teta. Entonces es una expresión lineal, por tal motivo, porque no aparece mi variable ahí multiplicando. Pero ahora, si tú miras la ecuación, la última, esta es la número 8, la número 8 aparece un término que me la convierte en no lineal. ¿Cuál sería?
este de acá. Ese término que aparece ahí hace que mi ecuación sea no lineal. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando a la primera derivada, la estoy multiplicando por una expresión que relaciona también a la primera derivada. Entonces, no pueden aparecer multiplicando a la función incógnita ni a sus derivadas, no le pueden aparecer multiplicando expresiones que dependan de la incógnita, mucho menos de sus derivadas. Entonces, esta expresión, por ese término de la mitad, segundo término, implica que no es lineal, porque tengo un factor de x' que depende de x', entonces no es lineal. En las notas de clase van a encontrar más ejemplos diferentes a estos sobre cómo diferenciar cuando es lineal y cuando no es lineal. Bien, ahora vamos con el grado. Nota que el grado hace referencia al mayor exponente que aparece en la derivada de mayor orden. Entonces, yo estoy tomando como referencia el mismo grupo de ejercicios del DENISIL para clasificarlos de acuerdo a esas tres definiciones. Entonces, fíjate que la cuestión es que si tú te ubicas en la ecuación 2, por decir algo, esta de acá, resulta que de ella sabemos que es de orden 3, listo, pero es de grado 1. Orden 3, pero grado 1. ¿Por qué? Porque la derivada tercera, que es la que me está determinando el orden, es la mayor derivada. La definición me dice el exponente que tenga la mayor derivada. Por esa mayor derivada, como aparentemente no le veo ningún exponente, debo asumir que el exponente es 1. Por eso es que digo que el grado es 1. Resulta que las que están aquí de ejemplo, pues veo que están todas de ese tipo. Entonces te puedo proponer una diferente, por decir algo. Seno de x, y', más derivada cuarta a la 3 más y igual 0. Entonces, proponiendo este como ejercicio, este término de aquí me hablaría del orden. Orden sería orden 4. La mayor derivada. ¿Listo? Entonces el grado se refiere al exponente que tenga la mayor derivada en la ecuación. Bien. Y por último, plantear lo que se entiende por la solución de una ecuación. Decíamos que las ecuaciones diferenciales, las incógnitas son funciones, entonces queremos plantear cómo hallar la solución de la ecuación. Primero debo tener claro qué significa que sea una solución. Luego voy a buscar cómo hallar la solución. Entonces, asumiendo que ya tenemos una función candidata, vamos a ver y cómo pruebo que ella es solución. Vamos a plantear aquí el ejemplo. Aquí hay unos propuestos a manera de ejemplo. En las notas de clase hay otros resueltos y otros propuestos. Entonces, como ejemplo, vamos a tomar el ejercicio número 1 para verlo más sencillo. Entonces, el primer ejercicio. ¿Qué voy a hacer? Me dan dos cosas. Me dan una ecuación y me dan una función. Entonces, con esa información debo verificar que la función satisfaga o no la ecuación. Entonces lo que hago es, la ecuación es 2y' más y igual 0. La función e a la menos x sobre 2. Resulta que la ecuación es de primer orden. La ecuación es de primer orden. Déjame checar algo aquí. La ecuación es de primer orden. Un segundo, por favor. Listo. Bien, la ecuación es de primer orden, entonces, ¿qué hago?
como es de primer orden, tengo que derivar hasta la primera derivada. Entonces su primera derivada, por regla de la cadena, es la exponencial queda exactamente igual, multiplico por la derivada del exponente. Entonces esto me quedaría como y' igual a e a la menos x sobre 2 por menos 1/2, porque derivo de x, ¿verdad? 1/2. Derivada de x 1. Entonces, con esta información reemplazo. Yo propongo reemplazarlo de esta manera, como lo hago en las notas de clase, que es colocando la ecuación no en forma horizontal, sino en vertical, o sea, en columna. 2y' más y igual a 0. Entonces, yo propongo escribirla así porque se ve más cómodo cuando tengo más términos en la ecuación. Entonces sería, por ejemplo, el 2y', 2 por y'. Mira, aquí está y'. 2 por y', entonces sería 2 por e a la menos x medios por menos 1/2. Y más y, entonces más y, pero y sería esto de acá, sería más e a la menos x medios. Vamos a hacer la operación acá. Fíjate que este 2 que multiplica se cancela con este 2 que divide. Entonces te está quedando este menos de aquí por delante de la exponencial. Entonces te va a quedar menos la exponencial a la menos x medios más este más de aquí más e a la menos x medios. Como estoy sumando, perdón, que les pido excusas un momento, fue que se me quitó la compartida de pantalla. Por favor, retomo aquí. Excusen por ello. Te repito, cogí, derivé la función, reemplazo en la ecuación 2 por y'. 2 por y' es 2 por y' sería 2 multiplicado por esto, eso es lo que está acá, más y, que sería esto, más y, o sea, más la función. Estoy simplificando y me queda esta suma, que esta suma, no hay ninguna duda, es igual a 0. Entonces, respuesta. La respuesta es y igual a e a la menos x medios si es solución. Si es solución de la ecuación. ¿Listo? Entonces, satisface la ecuación. Estos son los ejemplos propuestos, ejercicios propuestos para que vamos a practicar, más los que están en las notas de clase en el PDF. Entonces, listo, con este material, espero que les sirva de apoyo y les colocaré más ejercicios de refuerzo. Bueno, quedamos hasta aquí en el presente video. Cualquier duda me comenten por favor por el grupo en Teams.